Te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si tu país no se gobierna a sí mismo? ¿Y si las decisiones más importantes no se toman en el palacio del gobierno, sino en otro país, en otro idioma y con otros intereses? Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie quiere nombrar: los gobiernos títere, estados que aparentan soberanía, pero que en realidad obedecen órdenes externas. Y lo más peligroso no es que existan, es que la gente crea que es normal, que es realmente un gobierno títere. Un gobierno títere es un gobierno que parece independiente, pero en la práctica responde a intereses extranjeros, toma decisiones condicionadas por otra potencia, sacrifica el bienestar de su población por presiones externas y mantiene una fachada de democracia o soberanía. No necesita soldados en las calles. El control moderno es más sutil, se ejerce mediante deuda económica, tratados comerciales desiguales, presión política y diplomática, control de recursos estratégicos, intervención mediática y cultural, amenazas culturales y sanciones. El país sigue teniendo bandera, himno y elecciones, pero no decide su propio destino. ¿Cómo funciona el control moderno? Antes el dominio era militar, hoy el dominio es financiero y político. Un país poderoso no necesita invadir si puede financiar campañas, condicionar préstamos, imponer reformas económicas, dictar políticas públicas y decidir qué se privatiza y qué no. El gobierno local se convierte en administrador de intereses ajenos, gobierna, pero no manda. Y aquí está lo peligroso: el control ya no se siente como opresión, se vende como ayuda, estabilidad o progreso. Imagina a un país que atraviesa una crisis económica. El gobierno promete desarrollo, empleo, estabilidad, pero no tiene recursos. En ese momento aparece una potencia extranjera o un organismo internacional y les dice: te prestamos dinero, pero con condiciones. Las condiciones parecen técnicas: recortes sociales, privatización de recursos, apertura total a empresas extranjeras, reformas laborales. El gobierno acepta, uno no porque quiera, sino porque no hay opción. Con el tiempo, el país pierde control sobre su energía. Su agricultura depende del extranjero, del exterior. Sus decisiones económicas ya no son internas. El pueblo vota, pero gane quien gane, la política es la misma. Ahí nace el gobierno títere, no porque alguien lo nombre así, sino porque ya no puede decir que no. ¿Cómo puedes usar esta información? Ten conciencia crítica, no paranoia. Esto no es para vivir con miedo, es para pensar con claridad. Pregúntate: ¿quién se beneficia realmente de ciertas decisiones? ¿Por qué algunos gobiernos nunca cambian políticas clave? ¿Por qué siempre se protege al capital extranjero antes que al mismo pueblo y a la gente? ¿Quién controla los recursos estratégicos de un país? No todo gobierno es títere, pero todo gobierno títere se nota cuando no puede defender a su propia población. La soberanía no se pierde de golpe, se pierde decisión por decisión. Un gobierno títere no necesita cadenas, necesita deuda, no necesita soldados, necesita dependencia, no necesita censura, necesita distracción. La verdadera pregunta no es si existen gobiernos títere, la verdadera pregunta es: ¿cuántos países hoy creen que son libres cuando ya no pueden decidir por sí mismos? Porque cuando un país pierde su soberanía, no lo anuncian en las noticias, simplemente empiezan a gobernar otros, personas a las cuales no tienen intereses hacia el pueblo, hacia las personas que viven en ese país. Y si tú te preguntabas por qué tu país no mejoraba, quizás esta sea la respuesta. Tienes un gobierno títere, un país títere, el cual tienen otros regidores por encima de ellos. Como lo mencioné anteriormente, esas deudas que van teniendo los países hacia otros países se han dado paso a paso, elección con decisión, y al final terminan cediendo ante poderes más altos que ellos, porque no tienen opción, no tienen recursos, prometen cosas al pueblo, pero no las pueden dar porque no tienen los recursos. Entonces se endeudan, hacen tratos, pero tratos los cuales no benefician al pueblo, sino que muchas veces hasta lo empeoran. Y saber todo esto es bueno para que podamos despertar y poder empezar a hacer algo, porque si el gobierno está controlado, tiene una deuda tan cabrona y tiene tratos con personas de alto mando y los cuales no les importa al pueblo o la clase trabajadora, entonces ¿a quién más le queda? ¿Hacia dónde nos inclinamos? Y las votaciones son simplemente a veces un engaño. A veces es el mismo pueblo el que tiene que hacer el cambio total.